Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ayer apareció una noticia inesperada. De repente se levantó una guerra, ¿verdad? Allí en Israel. Y la verdad, uno ve cómo realmente la palabra de Dios es verdad. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, constantemente está padeciendo sufrimiento, desastres? No solo es lo de ayer. Vemos cómo desde el principio, en su palabra, constantemente le venían desastres. ¿Eso por qué es? Porque no se estaba aferrando solo al Evangelio de Jesús el Cristo. En cuanto les iba un poco bien, pues empezaban a aferrarse a otras cosas y no estaban cumpliendo la misión que Dios les dio, llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero también lo malentendían, ¿verdad? Pensaban que solo era para ellos. Pero desde el principio Dios claramente, Él habla que ese Evangelio es para todas las familias de la tierra. Por eso, constantemente, por perder el Evangelio, por no evangelizar, venían desastres. Era una manera que Dios utilizaba, porque había que estar compartiendo el Evangelio, pero lo perdían continuamente, era algo cíclico. Y a causa de eso, realmente se levantaban desastres en todo el mundo. Han habido más de 12.000 guerras. Han habido 2 guerras mundiales y continuamente se están levantando guerras en este tiempo, no solo guerras físicas, sino también guerras económicas, guerras tecnológicas. Continuamente hay desastres. Y no solo desastres de guerras. La gente está cada vez sufriendo más. Problemas espirituales, problemas mentales. Incluso los jóvenes, pues ya están llegando a un punto que están incluso ya muchos cayendo en el suicidio. Realmente es un gran desastre que se está levantando en todo el mundo. Y tenemos que ver muy bien, ¿por qué ocurren estos desastres? Por supuesto, es porque hay un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Las personas desde Adán y Eva estamos en pecado, estamos atrapados por Satanás, estamos totalmente separados de Dios. Y así es imposible que nada funcione. ¿Por qué? Porque la gente en ese estado, el hombre sin Dios, no es absolutamente nada. Y todo lo que hace, esforzándose, en vez de darle respuesta, le origina más sufrimiento. Por eso, constantemente en ese estado, el hombre que está por esa corriente de la oscuridad, cuyo príncipe de la potestad del aire es Satanás, la gente está cada vez más sufriendo, ¿verdad? Y están buscando caminos, direcciones que piensan que les va a dar respuesta, pero todo lo contrario. Hace que la gente sufra más. Pues hay guerras continuamente. Y esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas, a nuestras familias. Si nosotros no tenemos nada que ver con el Evangelio, si no nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo, si no estamos dentro de la dirección de la evangelización, nuestra vida de fe es imposible que funcione bien. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios permite estas guerras? ¿Por qué Dios no hace nada? Pero Dios, claro que hace algo. Él lo ha hecho todo. Él, desde antes de la fundación del mundo, nos ha dado la respuesta. No ha sido una respuesta menor. Ha sido algo que realmente le ha costado mucho a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo, viendo nuestra imposibilidad para salir de ese pecado fundamental, Él mismo, desde la eternidad, ya decidió que Él se iba a hacer hombre, porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar, pero desde Adán y Eva todos los hombres hemos nacido y seguimos naciendo en pecado. Por eso no podíamos salvar a nadie. Por eso Dios, Él mismo se encarnó, Juan 1:14, y Él es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él cumplió esa obra gloriosa en la cruz. Allí el justo
murió por los injustos para llevarnos a Dios. Allí cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido, porque en el Antiguo Testamento ya Dios estaba hablándonos que iba a venir el Mesías, el ungido, y había 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos, les ponían aceite sobre sus cabezas, señalando que eran capacitados, ungidos por el Espíritu Santo. Pero ellos realmente estaban señalando, eran una sombra. Los reyes, sacerdotes, profetas, ellos no podían darnos respuesta, pero estaban apuntando de Jesús, que Cristo verdadero cumpliría esos 3 oficios de manera verdadera. Por eso Jesús el Cristo fue el verdadero rey. Él en la cruz vino para quebrantar el poder de la oscuridad, para deshacer las obras del diablo. Él fue el verdadero sacerdote que de una vez para siempre derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas del pecado, para que salgamos de todo desastre y toda maldición. Y él, como ese verdadero profeta, él dijo, de parte de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús el Cristo, antes de entregar su espíritu, en Juan 19:30, él dio un grito. No era un grito de dolor, era un grito de victoria. Consumado es. Ya he cumplido todo, ya tengo toda la victoria. Y realmente la evidencia de esto era que murió, pero al tercer día resucitó. Por eso la respuesta que Dios da es Jesús el Cristo. Él nos lo da todo a través de Jesús el Cristo. Y es el mensaje nuclear, esencial, de los 66 libros de la Biblia. Por eso Dios nos ha dado la respuesta. Y esta respuesta, ¿cómo Dios ha decidido hacerla llegar a la gente? A través de nosotros. A través de cada hijo e hija de Dios. Por eso Pablo, que lo entendía muy bien, él lo está diciendo en este día, ¿verdad? Reconciliaos con Dios. Es el mensaje que Dios quiere que estemos dando. Dice que Dios ruega a través de nosotros. Reconciliaos con Dios. A través de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él lo ha hecho todo en Cristo para poder reconciliarnos y a través nuestro quiere que la gente lo escuche. Quiere que esté recibiendo este evangelio. Reconciliaos con Dios. Por eso realmente vemos en Lucas 15 cómo aparecen esas 2 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida. Cómo realmente ese pastor pierde una oveja. Tenía 100 ovejas, pierde una, pero deja las 99. Y se va desesperado, buscando con todo su corazón ardiente a esa oveja. ¿Por qué? Porque sabe que esa oveja, que es un animal totalmente muy débil, ¿verdad? Que se pierde de cualquier manera y es vulnerable. No se sabe defender de las alimañas. Pues él con ese corazón va buscándolo y no ceja en su empeño hasta que por fin lo encuentra. No solo lo encuentra, lo carga sobre sus hombros y regresa a casa. Y dice que hay fiesta en los cielos. Ahí nos habla del corazón de Dios. Pero también esa moneda, ¿verdad? Esa mujer pierde el dracma. Y aunque tiene más monedas, empieza a buscar, a remover toda la casa. No para hasta que la vuelve a encontrar. Y hace una fiesta porque hay fiesta en los cielos. Y ese es el deseo de Dios. Que esas personas que Él tiene preparadas puedan estar conociendo a Jesús el Cristo. Por eso Él lo hace a través nuestro. Reconciliaos con Dios en el nombre de Cristo, a través de creer en Cristo. Reconciliaos con Dios. Es el mensaje que Dios quiere que estemos conociendo y que estemos compartiendo. Si no estoy realmente dentro de la evangelización mundial, mi vida de fe no puede funcionar. Nada va a funcionar porque Dios me ha escogido para eso. A veces por su gracia vienen dificultades. Es para eso, para que esté realmente aferrándome solo a Jesús el Cristo y empiece a cumplir mi función, ser ese guarda que está resplandeciendo la luz del evangelio, porque solo la luz está quebrantando, está quitando la oscuridad
esa oscuridad espiritual que es el verdadero problema. Por eso, en este día que tomemos esta palabra, reconciliaos con Dios. Dios está rogando a través de nosotros, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos que estar bien alineados a la evangelización mundial. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, lo que le llevaba a compartir este evangelio, lo que le llevaba a superar todo tipo de conflictos, dificultades, era el amor a Cristo. Eso es lo que le impulsaba. ¿Por qué? Pablo sufrió mucho, pero no poco, mucho. Él durante muchos años estaba totalmente fracasado. Pablo nació en una familia con una gran economía, pero él se dio cuenta que toda esa economía no aliviaba realmente su sufrimiento. Luego lo intentó a través del estudio. Era un gran intelectual. Él estudió en la Universidad de Tarso, donde era realmente la universidad de filosofía más importante de todo el mundo en esa época, allí. Él era un erudito totalmente. Pero toda la filosofía, por supuesto, no alivió su sufrimiento. Tampoco la profesión que aprendió como todo judío. Él construía tiendas. Tampoco la religión. Él empezó a buscar a través de la religión y se esforzó grandemente. Él fue fariseo de fariseos. Era una secta dentro del judaísmo, donde de verdad se esforzaban, pero no un nivel pequeño, no. Se esforzaban grandemente, aparte de intentar cumplir toda la ley, cosa que era imposible, porque al ser pecadores es imposible que podamos cumplir la ley. Pero ellos habían formado, inventado miles de tradiciones, reglas que sacaban a su manera de la ley. Es decir, desde que se levantaban, estaban esforzándose continuamente, haciendo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque pensaban que así tendrían la salvación, porque pensaban que así tendrían paz. Pero Pablo, que era fariseo de fariseos, él estaba frustrado, porque se daba cuenta que no podía cumplir la ley, que era pecador, que había codicia en su corazón. Por eso, contra más se esforzaba, peor se sentía. Llegó un momento que Pablo empezó a perseguir a la iglesia. Él se hizo perseguidor de la iglesia. Y eso es la obra de Satanás. Y una persona que está entrando totalmente en la religión, separada de Dios, llega un momento que uno empieza a estar endemoniado. Por eso estaba totalmente siendo utilizado por Satanás. Qué paradoja, ¿verdad? El que buscaba a Dios terminó siendo utilizado por Satanás. Y perseguía a los cristianos, los metía totalmente en la cárcel, quería matarlos. Incluso quería ir ya a otras naciones, a Siria, y a Damasco, porque ya había metido en la cárcel a todos los de Jerusalén. Y en ese camino de Damasco, con todo su odio, con todo su celo, con toda su frustración, Pablo tuvo el mayor encuentro de su vida. El Señor Jesús el Cristo le apareció. No apareció para juzgarlo, para reñirle, para castigarlo. Apareció para salvarlo. Él experimentó la gracia de Dios. Él merecía la muerte. Él merecía el castigo, pero recibió la salvación, el amor de Dios, y es la gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Pablo recibió esa salvación tan grande. Pablo por primera vez experimentó la verdadera paz, la paz de Dios en su vida. Por eso Pablo amaba tanto al Señor. Él, que era pecador, él, que era incluso perseguidor de la iglesia, por la gracia de Dios fue salvado, por el amor de Dios fue totalmente rescatado, liberado, pudo tener una nueva vida. Por eso dice, el amor de Dios me constriñe. Era lo que le movía a Pablo. Y él podía superar todo por el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Solo Jesús el Cristo. Eso es lo que tenía Pablo en el corazón. Solo Jesús el Cristo. Y ese es el pacto que primeramente tenemos que tener. Hay que ver como Pablo, que la gente separada de Dios, haga lo que haga,
no puede realmente tener la vida. Eso es lo primero que Pablo pudo ver. Dios lo permitió. Y es lo primero que tenemos que ver. Ni la economía, ni la sabiduría humana, ni la religión pueden salvarnos, pueden darnos la respuesta. Y la gente está ahí atrapada. Todas las personas, aunque den una apariencia de que les va bien, es mentira. Si no conocen correctamente a Jesús el Cristo, están ahí, sufriendo, esforzándose, y cada vez es peor. Y es lo primero que Pablo pudo entender, y es lo primero que tenemos que ver. ¿Eso a qué nos lleva? A la respuesta, solo Jesús el Cristo. Es la única respuesta. Por eso, por este evangelio tan precioso, tenemos que vivir, tenemos que estar realmente superando todo para compartir Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta. ¿Qué dice el versículo 15? Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y realmente Pablo ya no vivía para él. ¿Para quién vivía? Para Cristo. Cristo ha venido a ser el dueño. Cristo ha venido a gobernar nuestra vida, que ha sido comprada a gran precio. Es de Cristo. Hay que soltar ya. Hay que dejar ya. Hay que darnos cuenta que Cristo ha venido a ser nuestro Señor. Y Pablo es la segunda conclusión que tuvo. Solo reino de Dios. Mi vida es para Cristo, para glorificar a Cristo. Para eso es mi vida, ¿verdad? Y ciertamente, Él entregó toda su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Realmente Cristo era su dueño. Y Cristo tiene que ser el dueño de nuestra vida. Tenemos que abrir los ojos. ¿Qué es lo tercero que él pudo experimentar? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenemos solo Cristo, ya tenemos solo reino de Dios, pero no podemos cumplir la misión por nuestras fuerzas. Por eso las cosas viejas pasaron. No podemos seguir haciendo las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra estrategia, con nuestro nivel. Dentro de Cristo somos una nueva creación. Ahora el Espíritu Santo ya mora en nosotros, como Pablo le dice a los hermanos de Corinto, 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora somos nuevas criaturas, tenemos que estar viviendo con el poder del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Allí, en el monte Horeb, quita el calzado de tus pies. Porque la tierra que pisas, tierra santa es, ya no puedes estar viviendo por tus fuerzas, en tu yo, buscando tus deseos. No funciona. Tiene que ser realmente con el poder de Dios. Tiene que ser tomando el pacto de Jesucristo, disfrutando del reino de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo. Y con ese poder Dios nos va a levantar como testigos. Y también Pablo, ya él tenía un nuevo objetivo. Tenemos un nuevo objetivo. ¿Cuál es? Por supuesto, el objetivo de Dios. Versículo 19, segunda parte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado, Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación. A través de Jesús el Cristo, la gente que Dios tiene preparada se puede reconciliar con Dios. Pero ustedes son esos testigos, aquellos que tienen ese objetivo. ¿Qué es eso? Solo la evangelización mundial. Y Pablo era utilizado por Dios porque estaba ahí, ¿verdad? Si 24 horas estamos compartiendo solo Jesús el Cristo, si a través de la oración disfrutamos de solo reino de Dios, con el poder del Espíritu Santo, Dios nos va a utilizar para cumplir la evangelización, para que todas las personas escuchen ese mensaje, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo, regresar a Dios. Dios está rogando a través nuestro. Por eso no podemos estar en otras cosas. Si no compartimos nosotros el Evangelio, ¿quién lo hará? ¿Los políticos? ¿Los maestros? ¿Los banqueros? Ellos tienen otras cosas.
Eso es algo que Dios, por su gracia, Él nos ha preparado para ello. Por eso hay que salir totalmente de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Realmente tenemos que estar dándonos cuenta cuál es el verdadero problema de las personas. Y tenemos que darnos cuenta que la única respuesta es Jesús el Cristo. Cristo ya es el dueño de nuestra vida. Tenemos que estar recibiendo el poder y enfocarnos a su mayor deseo, compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. Y es lo que Pablo nos está diciendo en la palabra de hoy. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Muy importante, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y eso es muy importante. Nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Bueno, puedo ser un esposo, una esposa, puedo ser padre, puedo ser hijo, puedo ser un trabajador, un empresario, un estudiante. Es verdad, puedo ser eso, pero ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Quién es el yo que Dios me ha dado? Ustedes son embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que va a otro país, a otra nación distinta, donde tienen costumbres distintas, donde hablan idiomas distintos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Y venimos en el nombre de Cristo. El embajador tiene que transmitir el mensaje de su rey, ¿verdad? Y nuestro rey de reyes es Cristo, y tenemos que compartir su mensaje. No solo somos agentes, somos representantes. Somos los testigos de Cristo. De esa manera, como embajadores, tenemos que dar ese mensaje. Reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En este mundo que está sin esperanza y sin Dios, en este mundo que está bajo la potestad del aire, tenemos como embajadores estar compartiendo el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso, como embajadores de Cristo, tenemos que dar este mensaje cumpliendo esas tres funciones. ¿Qué funciones tenemos en Cristo? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ciertamente somos embajadores de esas tres funciones de Cristo, que Él las está cumpliendo a través nuestro. Primera, profetas. Somos los profetas. Cumplimos como embajadores la función de profetas. ¿Y qué hacía el profeta? Escuchaba la voz de Dios y transmitía la palabra de Dios. ¿Qué mensaje tenemos que dar? Por supuesto, el mensaje que aparece en la palabra, que Jesús es el Cristo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra realmente ha sido escrita, como dice en Juan 20:31, para que conozcamos que Jesús es el Cristo y creyendo en su nombre tengamos vida. Lo único que cambia a las personas es la palabra. Y Dios nos ha llamado para compartir la palabra. Por eso tenemos especialmente en este tiempo de campamento, preparar ese mensaje, el mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio, el mensaje del camino de la salvación, es el Evangelio, es el mensaje de Jesús el Cristo. Cada hijo de Dios lo tiene que estar conociendo, no solo conociendo, disfrutando. Tiene que estar disfrutando de ese Evangelio. Si no lo conozco, ¿cómo lo voy a poder disfrutar? Por eso, como profetas, tenemos que estar dando la palabra. Hacer el movimiento de la palabra, que es lo que cambia y quebranta la oscuridad, es lo que quebranta los desastres. ¿Cómo piensan que pueden cambiar a alguien? ¿Cómo? Humanamente no se puede. Había un hombre que desde pequeño era realmente una persona, un delincuente. Constantemente desde joven lo metían en prisión. Pero en vez de reformarse, él cuando salía todavía peor de la prisión, lleno de odio, todavía hacía más barbaridades, lo volvían a meter. Ya le imponían una pena superior, pero realmente no lo quebrantaban, todo lo contrario. Cada vez albergaba más odio, salía peor, hacía peores cosas, y así pasó toda su vida.
Por supuesto, su familia, sus familiares decían, no hay quien lo cambie, ya no cambia en su vida. Es imposible. No hay manera de cambiar a este hombre. Un día, un evangelista, guiado por el Espíritu Santo, realmente llegó allí. Y él ejerció esa identidad de embajador de Cristo. No empezó a hablarle de cosas interesantes, de moral, de ética. Bueno, son cosas buenas, necesarias, pero realmente eso no cambia a nadie. Él, guiado por el Espíritu Santo, le dio el mensaje de que Jesús es el Cristo. Solo en Jesús el Cristo podemos tener la salvación, una nueva vida. El Espíritu Santo obró, porque cuando compartimos correctamente la palabra, ahí el Espíritu Santo obra. Esa persona pudo creer por gracia de Dios en Jesús el Cristo. Esa persona fue una nueva criatura. Tuvo un nuevo nacimiento, un hijo de Dios. Esa persona cambió su destino eternamente. Recibió tanta gracia que, por supuesto, como Pablo, por amor a Cristo, empezó a compartir el Evangelio toda su vida. Estaba siempre compartiendo la palabra como profeta. ¿Por qué? Porque él recibió ese cambio a través del Evangelio, a través de la palabra. Y eso es lo único que cambia. Por eso, dentro del Evangelio, somos embajadores de Cristo. Tenemos esa gran función. Es algo realmente muy bendito. Y tenemos como profetas estar compartiendo a tiempo, fuera de tiempo, que Jesús es el Cristo. El pueblo de Israel cayó en desastre, era esclavo, 430 años. No había manera humana de salir de esa esclavitud. No podían vencer a Faraón, no podían vencer su ejército. Pero Dios levantó a Moisés, un embajador de Cristo. Cuando él realmente entendió su identidad y empezó a ejercer su función de profeta, fue a los ancianos. ¿Qué mensaje les dio? Éxodo 3:18. El sacrificio de sangre. ¿Qué es lo que significa el sacrificio de sangre? Está apuntando, señalando al sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz. Es el mensaje de Jesús el Cristo. Durante todo el Antiguo Testamento, siempre que aparece el sacrificio de sangre, está hablando, está señalando a la obra vicaria de Jesús el Cristo en la cruz para poner la fe en Jesús el Cristo. Moisés dio ese mensaje a los ancianos. Con la palabra, ellos restauraron el Evangelio. Los ancianos lo traspasaron al pueblo. El pueblo restauró el Evangelio. Con la palabra cambiaron, tomaron el pacto, comenzaron a orar. Incluso Moisés le dio esa palabra ¿a quién? A Faraón. No estaba preparado, ¿verdad? Pero él constantemente estaba predicando ese mensaje. Jesús es el Cristo. Como el pueblo restauró su fe en Jesucristo y comenzó a orar, ¿qué ocurrió? Se levantaron 10 desastres. ¿Qué significa eso? Que la oscuridad fue quebrantada. Es lo que significa. Cada desastre, los podríamos analizar, habla de los ídolos, esos falsos dioses que adoraban los egipcios. Dios los quebrantó. Lo habla de una manera detallada. Cuando tomaron el pacto de Cristo y comenzaron a orar. Y fueron liberados, ¿verdad? Porque a través de Jesús el Cristo, que quebranta el poder de Satanás, es la única manera de pasar de muerte a vida, de maldición a bendición. Por eso tenemos que estar dando. Ese mensaje es el mensaje de la Biblia. El mensaje que dio Moisés, el mensaje que tenemos que dar, reconciliados con Dios en el nombre de Jesús el Cristo. Es lo que significa. Luego, otra vez caía el pueblo de Israel en desastres, fueron cautivos en Babilonia 70 años. Babilonia significa confusión. Esto no es una historia que pasó hace miles de años, es algo real. Hoy en día, muchos hijos de Dios están en confusión porque no están entendiendo el Evangelio. Están centrados en otras cosas. Por eso realmente viven 2 vidas distintas, 3 vidas distintas. ¿Qué quiere decir eso? Van a la iglesia, parece una persona. Van al trabajo, parece otra persona. Van a su casa, parece otra persona, ¿verdad? Porque no están realmente disfrutando del Evangelio, entendiendo el Evangelio. Y por eso Satanás los tenía cautivos. Es lo que habla. Espiritualmente, un hijo de Dios puede estar engañado hasta ese punto. Pero allí
Dios a través del profeta Isaías. Isaías 7:14 dio un mensaje. ¿Cuál es? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Emmanuel? Jesús el Cristo. Es el mensaje que Dios por su gracia siempre nos da. ¿Por qué solo da ese mensaje? Porque es la única respuesta, es la respuesta absoluta, la respuesta eterna. Ahí tenemos todo, no hace falta más. Por eso, a través del profeta dio ese mensaje. Y todos aquellos, como Daniel, sus 3 amigos, Esther, Mardoqueo, que estaban allí cautivos en Babilonia, tomando ese mensaje, orando con ese mensaje, ciertamente fueron levantados, ciertamente detuvieron los desastres, ciertamente se levantaron esas obras de salvación. Solo dando ese mensaje. Es la manera de restaurar. ¿Cómo va a cambiar su familia? ¿Cómo va a cambiar su situación laboral en su trabajo, sus compañeros? ¿Cómo va a cambiar a ese pariente que está sufriendo grandemente? ¿Cómo? ¿Le va a dar buenos consejos? Bien, es algo bueno, es respetable. Pero solo Jesús el Cristo cambia las vidas, cambia eternamente los destinos. Por eso usted como profeta tiene que hacer lo que nadie más puede hacer, compartir el Evangelio de Jesús el Cristo. No se trata que le diga, venga a la iglesia. Hombre, por supuesto, es algo bueno, pero muchos pueden ir a la iglesia y no recibir la salvación, no solo por el hecho en sí de ir a la iglesia una persona se salva, no. El Señor dice que prediquemos, reconciliaos con Dios en el nombre de Jesucristo, que creáis en el nombre de Jesús el Cristo para poder regresar a Dios. Hay que regresar a Dios como ese hijo pródigo regresó a su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en casa de su padre había abundancia. Solo a través de Jesucristo podemos regresar con Dios y restaurar todo lo que habíamos perdido. Después el pueblo de Israel otra vez perdía el Evangelio y otra vez venían desastres. ¿Qué desastre vino? Colonizados. El Imperio Romano totalmente subyugó al pueblo de Israel. Estaban colonizados. Unos idólatras habían conquistado el pueblo de Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Pero es lo que ocurre cuando perdemos el Evangelio. Por eso, realmente, en ese tiempo, vino el Señor Jesucristo. Y esas personas, esos hermanos, hermanas de la iglesia primitiva, que eran personas realmente humildes, como nosotros, eran personas que no tenían un gran respaldo humano, como nosotros, igualitos. Tenían errores, como nosotros, pero que por gracia de Dios fueron escogidos, como ustedes, y tomaron el pacto de Jesús el Cristo. Dios los utilizó grandemente para restaurar totalmente a su nación, para llevar el Evangelio a todo el Imperio Romano. ¿Qué mensaje daba Pedro? En Hechos 2:36 está hablando, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y Pedro como profeta estaba dando ese mensaje. Y es el mensaje que tenemos que dar. Si están orando y empiezan a compartir ese mensaje, a través del movimiento de la palabra, Dios va a levantar esas respuestas. Dios va a quebrantar todo desastre. Dios va a quebrantar el poder de Satanás, porque Cristo ya ha vencido a Satanás. Y cuando estamos compartiendo ese mensaje, estamos plantando ese estandarte de Cristo. Ahí realmente resplandece la luz del Evangelio que echa fuera toda la oscuridad. No solo profetas, ¿verdad? Como embajadores de Cristo también cumplimos esa segunda función, sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Ellos tenían esa función del culto, la adoración, esa función de la oración. Y realmente tenemos que estar restaurando la oración. Una manera muy importante de predicar el Evangelio es la oración. Cuando estoy orando por alguien por salvación, estoy orando reconciliados con Dios. Es la manera de que esa persona en su horario Dios abra su corazón. Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando estamos orando alineados con el plan, con el deseo de Dios, que es la evangelización mundial,
ciertamente empiezan a venir respuestas. Mucha gente con buen corazón se esfuerza en la oración, pero no tienen respuestas y se sienten mal, se frustran y no oran. ¿Pero por qué no funciona la oración? Porque sin darse cuenta están teniendo oraciones centradas en ellos mismos. Pero mi oración se tiene que alinear al deseo de Dios. Por eso en la oración modelo que aparece en Mateo 6, del 9 al 13, conocemos como el Padre Nuestro, allí el Señor nos da un modelo de la oración. ¿Y cómo hay que orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Es decir, que venga tu reino, que la gente que tú tienes preparada pueda conocer que Jesús es el Cristo, que puedan creer en Jesucristo, que puedan convertirse en hijos de Dios, que se levanten las obras del reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si empezamos a orar así, ciertamente, Dios va a dar respuestas. Y tenemos que estar disfrutando la oración. No solo pedir, ¿verdad? La oración tiene 5 contenidos importantes: alabanza, arrepentimiento, agradecimiento, intercesión y lo último también podemos pedir para nosotros. ¿Qué es lo más importante que necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Ya somos hijos de Dios. Ahora necesitamos el poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso es muy importante que tengamos esa torre de oración, ¿verdad? Lo hemos hablado varias veces. Un sistema para que cada día estemos restaurando esa oración. En esa oración podemos disfrutar del poder del trono celestial, que es nuestro respaldo dentro de nosotros. Con esa oración podemos orar para nuestros campos. Y a través de la oración, muy importante, vamos a recibir la guía de Dios. Por eso, en este tiempo de campamento, que realmente es algo precioso, donde juntos, en cada uno de nuestros campos, vamos a resplandecer la luz de Cristo. En primer lugar, como profetas que estén preparando su mensaje, que puedan aprender bien el camino de la salvación, para que lo puedan compartir realmente con denuedo, ¿verdad? Lo segundo, como sacerdotes que comiencen a orar. Estamos elaborando esa lista de 70, ¿verdad? Hay que orar y todos los días estar orando por cada uno de ellos. Ciertamente, de esa manera, Dios nos va a guiar. Y es lo que experimentaba Pablo. En Hechos 13, del 1 al 4, allí, a través de orar, tuvieron esa señal. ¿Qué señal? La guía del Espíritu Santo. Por primera vez, mientras estaban en ayuno y en oración, el Espíritu Santo les guió para cumplir las misiones mundiales y ustedes tienen que tomar el pacto y comenzar en oración. Es como empezaron los discípulos. Esperar en Jerusalén, les dijo el Señor. Ellos en el aposento alto estuvieron orando antes de hacer nada. Y luego Dios les abrió la puerta, ¿verdad? Recibieron la guía y ahí empezó el evangelismo. Pues tenemos que empezar de la misma manera. Tomen el pacto y comiencen a orar. Ciertamente, de esa manera, el Espíritu Santo les va a guiar. Después, Hechos 16, de 6 al 10, llegaron a Macedonia y el Espíritu les impedía que estuvieran compartiendo el Evangelio. Parecía algo muy difícil. A lo mejor nosotros nos hubiéramos sentido mal, hubiéramos abandonado, pero Pablo no. ¿Él qué hizo? Se fue a Troas y se concentró en oración, porque sabía que Dios le estaba guiando y oró no de cualquier manera. Oró concentradamente hasta el punto que tuvo una visión de un varón macedonio. Si oramos concentradamente, Dios nos va a guiar. Y le dijo ese varón, pasa a Macedonia y ayúdanos. Lo que parecía realmente que era una dificultad fue un nuevo comienzo, una oportunidad para llevar por primera vez el Evangelio a Macedonia, es decir, a Europa, por primera vez. Era una gran respuesta. Y si estamos en oración como sacerdotes, disfrutando de esa oración, orando por la evangelización, Dios, a veces, a través de dificultades, nos va a dar un punto de cambio, una nueva dirección. Nos va a dar un campo todavía más importante para poder compartir este evangelio. Pablo siempre disfrutaba de la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Colosenses 4, 2 y 3, oraba para que Dios le abriera puertas. Él como sacerdote disfrutaba de la oración, hasta el punto
Una vez estuvo en el tercer cielo. Aparece en 2 de Corintios 12:3. Hasta ese punto se concentraba en la oración. Por eso, cuando estaba en Éfeso, en Hechos 19:21, Dios le habló que tenía que ir a Roma. Ya fue otra señal, ¿verdad? Ya era el horario para ir a Roma. ¿Por qué Roma? Roma era la capital del imperio. Roma simboliza las 237 naciones, la evangelización mundial. Y si estamos orando como sacerdotes, ciertamente Dios nos va a guiar de la misma manera. La obra la hace Dios. El evangelismo Dios lo tiene preparado. ¿Pero por qué no funciona el evangelismo? Primera, porque no sabemos nuestra identidad. No nos damos cuenta que somos embajadores de Cristo, no somos cualquier persona. Y como embajadores tenemos que cumplir esa función de profetas, hay que estar preparados con el Evangelio y como sacerdotes tenemos que estar orando 24 horas. Y luego viene el tercer punto, la tercera función. En Cristo somos reyes. Esos reyes que en cada lugar que están, la oscuridad es quebrantada. Se está conquistando, ¿verdad? En cada lugar se levantan las obras del reino de Dios. Por eso el Señor dice en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la autoridad que tenemos. En cada lugar que estemos, si tomamos el pacto de Cristo y comenzamos a orar, llega un horario que la oscuridad es quebrantada. Por eso José, donde él iba, como tomaba el pacto y estaba orando, ¿qué ocurría? Es muy interesante. En cada lugar que estaba José, siempre dice, mas Jehová estaba con José. En cada lugar estaba en casa de Potifar como esclavo, estaba preso en la cárcel. Siempre, en cada lugar, dice, pero Jehová estaba con José. ¿Y qué dice también? Que todo era prosperado a través de José. Todo era cambiado, todo era recreado. Y esas son las obras de la recreación. Esa es la función de rey. Se levanta la conquista, sin hacer nada. Por eso en Josué capítulo 1 dice que yo te he dado o te he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. En cada lugar que estamos, como reyes, al orar, al tomar el pacto, llega un horario donde resplandece la luz, donde la oscuridad es quebrantada, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual, pero Cristo ya tiene la victoria y nosotros como reyes ejercemos esa autoridad que tenemos. Somos embajadores de Cristo. Y Dios a este mundo que está sin esperanza y sin Dios, este mundo que está lleno de desastres y que cada vez dice la palabra que será peor, Dios nos ha llamado como embajadores para que estemos dando ese mensaje. Reconciliaos con Dios en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Por eso vamos a concluir. ¿Cuál es la conclusión? Esto lo tenemos que hacer no de cualquier manera, ¿verdad? 300%. Hay que hacerlo 300%. 100% que seamos especialistas del Evangelio. Que estemos especializándonos. Es lo más importante. Seamos especialistas ¿en qué? En disfrutar del Evangelio. El Evangelio no es una religión, no es una carga, es la mayor bendición. Que estén disfrutando de este Evangelio. 100% especialistas en disfrutar, que todos los días puedan disfrutar de que Jesús el Cristo está con ustedes con todo el poder del cielo y de la tierra. Orando 100%, Dios va a levantar un sistema. A través de una persona que se salve en su campo, Él puede abrir su casa en ese lugar, que hagan un aposento alto, que todas las semanas vayan a compartir la palabra y que 100% tengan ese corazón para el campo. Hay que tener un corazón como Pablo, ardiente por todas las personas. Con este evangelio hay que salvar a todos, no importa su condición, no importa lo que nos hayan incluso hecho, hay que salvar a todos. Hay veces que la gente obran mal, por supuesto, porque están sufriendo, por eso hacen cosas incorrectas. Por eso, si estamos disfrutando de este evangelio, vamos a tener ese corazón ardiente para poder dar ese mensaje. En el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.